Bonjour, bienvenido, bienvenida un día más a este espacio. En el vídeo de hoy vamos a seguir hablando de temática de bodas. Concretamente vamos a centrarnos en el sitting plan o lo que viene siendo la colocación de los invitados. Y esto para muchas novias y muchos novios puede llegar a ser un poco complicado debido al desconocimiento de cómo colocar bien a los invitados y a las afiliaciones que deben de hacer, ya que una wedding planner os puede ayudar a hacerlo, pero es la pareja en sí la que termina decidiendo quién se sienta con quién. Así que en este vídeo os voy a dar algunas pautas que podéis utilizar a la hora de organizar a los invitados de vuestra boda. Lo primero que os voy a decir es ciertas nociones sobre hostelería. En concreto, las mesas, ya que debemos saber qué tipo de mesas usar para colocarlos. La más común en una boda es la mesa redonda. ¿Por qué es tan común este tipo de mesa? Pues bien, porque la mesa redonda puede jugar con el número de comensales, siendo normal de 6 a 10. No obstante, también permite poner números impares, algo que con las mesas cuadradas, rectangulares y demás quedaría un poco feo. También es una mesa que invita bastante a la comunicación, pues puedes mirar y entablar conversación con el resto de comensales. La siguiente mesa sería la rectangular. Esta, en su forma más estrecha, normalmente en una boda es la presidencial, ya que si se ocupa únicamente uno de los lados, pues los novios pueden mirar al resto de invitados. No obstante, también se puede usar para colocar a los invitados. En este caso, depende de la presidencia que tengamos, puede ser francesa o inglesa, pero no quiero entrar en este caso en temas de protocolo porque las bodas, sobre todo aquí en España, en ese aspecto suelen ser bastante informales. Otro tipo de mesa a utilizar es la cuadrada. Es verdad que esta es un poco más extraña de ver, aunque más o menos tiene la misma función que la redonda, pero en este caso suelen ser los comensales de número par y además ocupan demasiado espacio, con lo cual no es una mesa que se tienda a utilizar mucho. No obstante, queda bastante moderna y podrías utilizarla en tu boda. Si por ejemplo esta mesa rectangular de la que os hablaba es bastante extensa, hablaríamos de una mesa imperial, que también puede tener los bordes redondeados sin llegar a ser ovalada. La mesa ovalada no es tan común en las bodas, es una mesa más de comidas en familia y demás. Entonces pues la imperial sí que sería buena opción, y esta se usa para en bodas normalmente de no muchos comensales, aunque esto últimamente está cambiando, ponerlos todos en una única mesa, una mesa imperial, donde la pareja ocuparía el centro y el resto de comensales se distribuiría hacia los extremos. Lo bueno de esta mesa es que va a ocupar muy poco espacio, pero debemos tener un lugar bastante amplio o bastante largo para dar cabida a esos comensales. Puede ser, por ejemplo, una finca en donde solo se pueda utilizar un camino, en espacios naturales y demás. El inconveniente de esta mesa es que podrás hablar con quien tengas al lado, pero no con otras personas que tengas más al extremo. No obstante, viene también siendo un poco igual que la redonda, porque al final las redondas ponemos muchas y tú hablas con los de tu mesa, pero no vas a hablar con los que están en otras mesas mientras degustas esa comida. Entonces, bueno, pues digamos que también es una opción válida, aunque impide un poco más la comunicación. Luego tendríamos una de las mesas que es utilizada muchas veces en bodas reales, que es la mesa de nu. Normalmente cuando la presidencia, en este caso los novios y lo que viene siendo padrinos, madrinas y demás, quieren que en esa mesa haya más personas involucradas, pues tienden a hacer una mesa presidencial en U, o incluso en forma de peine, pero bueno, esto no suele ser tan común, también necesitamos bastante espacio y digamos que si en el caso de que sea una mesa presidencial perderíamos espacio en esa mesa porque no puedes ocupar lo que viene siendo la delantera de esas mesas en forma de U. Entonces yo personalmente no las recomiendo.
Básicamente, si quieres una boda más moderna, diferente, optar por mesas cuadradas o mesas con formas, dependiendo del espacio el que tengas. Y si quieres una boda pues más tradicional, en donde haya buena comunicación y demás, pues las imperiales, las rectangulares y las redondas. Una vez ya sabemos el tipo de mesa que vamos a utilizar, vamos a ver cómo vamos a organizarlas en ese espacio. Lo normal viene a ser un tipo de disposición clásica, en donde hay una mesa presidencial rectangular, como os comentaba, en donde solo se ocupa una de las caras y el resto suelen ser mesas redondas. Aunque también podríamos poner mesas cuadradas o mesas rectangulares. Luego habría otro tipo de disposición al que se le suele llamar moderno, que la mesa presidencial en este caso es una mesa ovalada o redonda, en donde también solo está ocupada una de sus, no es una cara, pero la parte trasera, por decirlo así. En este caso solo se permite poner esa mesa y las demás redondas. No hay ninguna mezcla de otro tipo de mesa. Es decir, es prácticamente como la clásica, pero la mesa presidencial cambia de forma. Luego tendríamos el sistema margarita, donde la mesa presidencial no está en el fondo de ese salón, sino que está en el medio. Y esta mesa suele ser un poquito mayor que las demás. Y luego las de los invitados, que son redondas también, están alrededor de esta, como si, digamos, formáramos una flor, una margarita. Obviamente hay muchos sistemas más, por ejemplo mixtos o americanos, pero que para una boda pues no son tan comunes, ya que por ejemplo el americano requiere de 2 mesas imperiales. Es verdad que se puede dar el caso si es lo que deseas, pero no es tan común. Lo normal es que busquemos la mesa presidencial tanto en el centro como al fondo de la sala, de la forma que queramos, ovalada, redonda o rectangular, y el resto de mesas pues pueden ser todas redondas o bien un mix de ellas, o incluso, como en comentario anteriormente, una única mesa imperial. Bueno, y como os dije, no quiero adentrarme en protocolo, porque es verdad que una boda tiende más a lo informal, ¿no? Entonces, pues digamos que en protocolo, por regla general, no puedes sentar a 2 mujeres en los extremos. Tampoco 2 mujeres pueden estar sentadas juntas. Una persona no se puede sentar al lado de su pareja, sino normalmente van como una especie de aspas, depende del sistema también. Pero bueno, y en las bodas es algo que normalmente no se aplica. Tampoco se ha dejado un poco de aplicar esto de las mujeres en el protocolo moderno, así que pues no me voy a adentrar en esos aspectos. Si queréis un vídeo en el que os explique exactamente, protocolariamente, cómo se hacen las mesas, porque queréis a darle algo más de formalismo, algo más de elegancia a vuestra celebración, pues me lo podéis decir en los comentarios y encantada lo haré. Pero bueno, para quien no esté interesado, no quiero alargar mucho más este vídeo. Lo siguiente, y ya aquí pues nos metemos un poco más en el tema de ver cómo se pone cada invitado en una mesa, es que en mesas redondas, que normalmente será lo que pienses poner, o una mesa imperial, aunque esta no aplica a la mesa imperial, en una mesa redonda deben ir normalmente un máximo, y esto ya es apurando mucho, de 12 personas. Lo correcto serían 10, porque hay siempre que medir, eso depende del tamaño de las mesas, la separación entre comensal. Digamos que cuando tú te sientes en la mesa, necesitas tener amplitud para poder abrir y cerrar las manos, ¿vale? Como si fueras una gallina, podemos hacer este ejercicio a la hora de elegir la mesa, ¿no? Hacer una gallina y ver si no molestamos a la persona que está al lado. Es súper importante que nuestros comensales se sienten cómodos. Entonces, si es una mesa redonda pequeña, no vamos a llegar a los 12, como mucho a los 10, y os recomendaría un máximo de 8. Cambio, una mesa redonda un poco más amplia, pues obviamente 12. Actualmente las imperiales son kilométricas, con lo cual podéis poner los comensales que queráis, siempre sentando vosotros, vuestros padres,
padrinos, madrinas y demás en el centro. También otra regla protocolaria dice que las personas más importantes se sientan más cerca, o sea, las mesas más cerca de la presidencial. Con lo cual, si hemos decidido que nuestros padres, por ejemplo, no van a estar en la mesa presidencial porque no son nuestros padrinos, ni madrinas, ni demás, pues los vamos a sentar en una mesa justamente al lado de la presidencial, por poner un ejemplo. O si, por ejemplo, tenemos hermanos y no forman parte de la mesa presidencial, pues vamos también a ponerlos en una mesa más cercana a la nuestra. Mientras que personas conocidas que hayamos invitado, a lo mejor amigos y demás, las vamos a poner más alejadas. Para organizarlas, os recomiendo bien dos cosas. Actualmente hay un montón de páginas web, normalmente de proveedores de servicios nupciales, en las que os dejan planificar el sitting plan, ¿vale? Entonces es un programa informático en el que podréis poner a vuestros invitados, ir sentándolo, ir modificándolo. Si bien no queréis hacer eso porque no sois tan tecnológicos o porque no os gusta o se queda corto ese programa, aunque hay otros más especiales como Vivien, pero son programas de pago y que realmente solo lo usan los organizadores de eventos, pues podéis hacerlo con un papel. Cogéis un papel o una pizarra, dibujáis las mesas, los asientos y os ponéis a poner y quitar, ¿no? También hay un truco que es escribir a todos los invitados en post-its, en tiritas de post-it, y ir poniéndolas y quitándolas, y así no tenéis que estar borrando y demás. Pero bueno, eso a vuestro gusto. ¿Y cómo se ordenan? Pues por afinidad. Es decir, la familia irá junta, los amigos irán juntos y demás. Pero obviamente todos sabemos que en las familias pues normalmente hay personas que no se llevan con otras, y en los amigos puede pasar lo mismo. Entonces en cada mesa debemos intentar cuadrar para, digamos, que haya comunicación y que haya buen ambiente durante la comida. Ya después de la comida, pues lo normal es que se levanten, que vaya un sitio y otro y no hay problema. Pero durante la comida, intentad que las personas que sentéis con otras, que aunque sean de diferentes grupos, por ejemplo, familiares con amigos o con compañeros de trabajo, pues que tengan a lo mejor alguna afinidad o que penséis vosotros que puedan tener temas de conversación. Luego, otra cosa es que muchas parejas deciden no hacer ningún sitting plan, sino únicamente poner las mesas y que cada uno se siente en donde quiera. Pero por experiencia sé que esto es un poco difícil, porque pueden quedar asientos libres y gente que no se quiera sentar donde esté ese asiento. Entonces, intentad siempre que los asientos estén asignados. Como ya os he dicho, es durante la comida porque luego ya pueden moverse. Surge sobre todo en el caso del buffet, porque levantas por tu plato, bueno, y te sientas en donde estén tus amigos y demás. O como en el cóctel, que suelen ser mesas altas y cada uno come de pie y con quien quiere y van caminando por todo el espacio. Pero cuando es un plato mesa, lo mejor es que haya una planificación previa y haya unos sitios asignados. Luego está la problemática de los niños, ¿no? Que muchas veces tendemos a ponerlos en una mesa solo. Obviamente los niños que no puedan comer por sí mismos, pues tendremos que sentarlos con sus padres. Entonces, viendo esto, vamos a ver si hay suficientes niños para formar una mesa, porque no vamos a desperdiciar espacio de este salón por poner una mesa con 4 niños. Dale, en este caso es mejor que coman con sus padres y ya luego puedan jugar. Incluso eso ya depende de vuestros gustos y como queráis, pero lo que es la mesa con los niños puede ser bastante caótico. No siempre, aunque si pones un servicio de niñera en la boda, pues vendría muy bien porque pueden incluso acompañar a estos niños mientras están comiendo. Pero si no, pues los niños tienden a jugar en la mesa, pueden mancharse cosas, pueden caerse platos y demás, y todo eso corre a vuestra cuenta. Entonces, pensaos muy bien lo de la mesa infantil. Y por último, quería hablaros también de los divorcios
y las malas relaciones en una boda, que influyen mucho en el sitting plan, y yo creo que es uno de los principales problemas que tienen las parejas a la hora de hacerlo, o de las personas incluso que no encajan con ningún grupo. No sé si habréis visto la película de Mesa 19, que bueno, va de eso, una mesa, hay una boda y hay una mesa en donde la pareja ha puesto a todas esas personas que no pueden vincular con ningún grupo, es decir, son los excluidos, por decirlo así. Queda muy feo, pero bueno, ya no quiero desvelaros el final, así que si queréis verla, pero también vamos a evitar un poco eso, que ninguna persona se sienta excluida y que todos estén integrados y formen parte de la boda, ¿no? Lo primero es que aquellas personas con las que no tengamos una relación estrecha, no es necesario invitarlas a la boda. Esto vale muchas veces para los compromisos, en el sentido de que, bueno, pero es que él me invitó a la boda, pero guau, es que yo ahora me da rollo no invitarlo, porque claro, yo fui a su boda y ahora me voy a casar yo y no lo voy a invitar a él. Este tipo de cosas, no, o sea, no lo invitéis si no tenéis bastante relación con él. Que él haya decidido o ella otra cosa es cuestión de él, pero no nos sintáis en la obligación de invitar a nadie que no queréis que esté en vuestra boda, ya sea porque tenéis una mala relación o porque sea únicamente un compromiso. Lo siguiente es que ninguna persona ha de estar excluida. Si tenéis una persona que conocéis, por ejemplo, porque practicáis un deporte y es vuestro compañero de deporte, pero realmente no hay nadie que se mueva en ese círculo y pueda estar un poco solo, pues intenta a lo mejor ver si con tus amigos o con tus compañeros de trabajo puede haber buena afinidad. Inclúyelo ahí. Nunca lo dejes en una mesa en donde estén tus abuelos o personas de tu familia que quizás no compartan ciertos gustos con él. Y luego está el tema de las malas relaciones y los divorcios. Sobre todo los divorcios, es cierto que hay un protocolo para poner a los padres divorciados, pero bueno, al final es hacer lo que os dicte un poco vuestro corazón. Hay varias maneras. La primera es mirar si van acompañados y si no. Hay gente que dice que si están divorciados y se llevan mal, que no invitéis a sus parejas, pero a lo mejor tú personalmente te llevas bien con el novio de tu padre o la novia de tu padre o quien sea. Entonces no podemos dejar de invitarlo, porque realmente pues ahora forma parte de nuestra familia, por decirlo así. Entonces hay que invitarlos, pero saber dónde colocarlos dentro de la boda. Si forman parte de la mesa presidencial, lo normal es que estos acompañantes de tus padres pues no se sienten en ella y que sean tus padres los únicos que se sienten. Lo normal es que los padres de la novia se sienten, si en caso de que sea el padrino, por ejemplo, se sienten al lado de la novia, y lo mismo con el novio. Pero si están divorciados, podemos hacer la excepción y sentar al padre en un lado y a la madre en el otro. O incluso podemos hacer una mesa con los novios solos, que el resto de la comitiva nupcial pues se siente en una mesa separada. Y en este caso pues los puedes mezclar con los invitados, y así te será mucho más fácil, ya que ninguno se sentirá excluido de esa mesa presidencial. O bien en el caso de que, por ejemplo, tu padre o quien sea tu padrino, puedes incluirlo a él, pero si tu madre, que es la que está divorciada de él, pues no representa nada en esa comitiva, puedes ponerla en una mesa aparte y explicarle los motivos. Pero esas serían un poco las opciones que tenés en cuanto a poner a padres divorciados. Si son otras personas, pues lo tenéis más fácil, porque básicamente podéis ponerlas en una mesa o en otra. En el caso de que sea una imperial, pues que haya distancia. Y bueno, estas han sido algunas de las claves para poder organizar a vuestros invitados. Recordad siempre guiados por vuestro corazón, por la afinidad que hay entre ellos, y planificarlo en pareja, porque una parte solo no puede hacer el trabajo de los dos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos el próximo fin de semana. ¡Au revoir!